Hola, muy buenas noches. Hoy vamos a platicarles de un tema de una cirugía muy solicitada, una cirugía de nariz, la rinoplastía, que probablemente es la cirugía más artística, pero más incomprendida en la cirugía facial. Hoy nos acompaña el doctor Eder Albavera Gutiérrez. Él es cirujano plástico con un fellow en cirugía estética facial y corporal. Es profesor adjunto de la UNAM y de la UAM, con más de 12 años de experiencia. Bienvenido, doctor. Es un gusto que estés aquí con nosotros. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Muchas gracias por invitarme, gracias por esta oportunidad de expresar lo poco o lo mucho que tengo de experiencia y transmitir un poco al público para que sepan un poquito más de la rinoplastia, porque a veces llegan a la consulta y realmente llegan o en ceros, que sería lo mejor, Así es. o con números negativos, o sea, ya llegan orientados en internet, orientados por el amigo, orientados por alguien que no sabe y realmente es una cirugía muy especial. De hecho, por ejemplo, hoy queremos hablar, pues no de moda, hablaremos de la técnica, claro, de la cirugía, de los procesos y sobre todo de la responsabilidad quirúrgica. Yo quiero empezar a preguntarte, ¿qué es una rinoplastía? Que el público sepa qué es una rinoplastía. Bueno, una rinoplastía en general, en términos generales, es la cirugía orientada hacia la nariz. Sin embargo, tenemos que dividir este tipo de cirugías en una parte funcional y en una parte estética, de tal manera que los pacientes deben respirar mejor, la nariz para eso es, para respirar, pero no hay problema y no está peleado con que se vea bonita la nariz. De hecho, va de la mano una cosa con la otra. No podemos diferenciar o completamente despejar una y otra. Siempre que un paciente llega con nosotros, lo primero que tenemos que ver es que respire bien, que la nariz le funcione y que es para lo que sirve, es para lo que está. Y además, pues, algunos cambios, algunos a veces detalles, a veces grandes, pero que se vea mejor, que se sienta mejor, que se enamore del espejo el paciente. Precisamente es algo muy complejo que está detrás y que los pacientes no ven cada milímetro que podemos ver en una nariz, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo ha cambiado la rinoplastía en estos 10 o 15 años? El tema que ha cambiado principalmente con la nariz es que hace tiempo estaba muy mitificada, incluso por los propios cirujanos plásticos, cirujanos faciales o incluso otorrinos, de tal manera que dividían a la nariz en le haces poquito y entonces eres el mejor cirujano plástico para la nariz. Y si le haces mucho no eres tan bueno porque te costó trabajo. Pero recientemente, en los últimos 10, 15 años, se han tomado en cuenta, aprovechando la globalización, toda la información, por la experiencia de otros países, ¿no? Que la experiencia de otros países no son cosas nuevas, pero son cosas útiles que se van retomando y que nos están asentando como cirujanos plásticos en que la cirugía nasal es una cirugía que debe cumplir objetivos. El objetivo es que funcione, el objetivo es que se vea bien, que te tardes lo que te tengas que tardar y que hagas la técnica que tengas que hacer, pero el chiste es que se vea bien y funcione bien. Ha cambiado mucho esa perspectiva. Sin embargo, son técnicas que se han utilizado desde hace 15, 20 años, técnicas de hace 50 años incluso, pero que se están refinando y mejorando y haciendo cada vez más cosas, aprovechando la tecnología, aprovechando la comunicación, la globalización, la experiencia de muchos cirujanos a nivel mundial, y la verdad es que está avanzando a pasos agigantados como todo. En estos congresos que van ustedes es cuando ven todos los avances y toda la tecnología que ha avanzado, sí, para poder tener mejores resultados. Ahora dice, ¿la rinoplastía estructural es igual que a la preservadora o la funcional? ¿Cambia algo? Sí, cambia mucho. Técnicamente hablando, solamente técnicamente, la rinoplastía estructural lo que hace es que nos desestructura la nariz, es el primer paso. O sea, como si quisieras armar un Lego de cero, pero ya lo tienes armado, no te gustó cómo quedó, lo desarmas y lo vuelves a armar de tal manera que se vea mejor el Lego o que te guste más. Esa es como la técnica a grosso modo de una técnica estructural, que desarmas y armas.
Una técnica preservadora es una técnica que respeta muchas de las estructuras que nos sirven como de soporte. En general, el tema de en dónde vas a entrar, qué soportes vas a respetar y qué áreas clave en la nariz para la función vas a respetar. Esa es una técnica preservadora 100%. Realmente a nivel mundial, la técnica preservadora llega a ser una técnica mucho más compleja, que consume más tiempo, que consume más insumos a nivel del quirófano y el paciente se inflama un poquito más y se recupera a lo mejor con un poquito más de tiempo. Sin embargo, en pacientes ideales es de las mejores que podemos hacer para dar una mejor función a la nariz. ¿Seguimos quitando o ahora reconstruimos? Ahora reconstruimos. Ya esos mitos que existían a nivel cirugía plástica, de a lo mejor tus cartílagos están muy anchos, quítalos para que se vean más delgados, ya pasó a segundo término. La realidad es que ahora la gran mayoría de cirujanos plásticos, de cirujanos faciales, lo que hacemos es preservar lo que más podamos, solamente modificar su tamaño, modificar su posición, modificar su proyección, modificar resistencias, pero la realidad es que no quitamos tejido. Lo que hacemos es que lo estructuramos distinto, ya sea con estructural, con preservadora. Lo que más se hace son técnicas híbridas. Hay técnicas, y lo vamos a decir así, dos, abierta y cerrada. Sí. ¿Realmente importa o depende de cada caso? Depende de cada caso. A grosso modo, es simplificar muchísimo la rinoplastia abierta o cerrada. La gran mayoría de técnicas se pueden hacer con incisión o sin incisión. ¿De qué va a depender? Va a depender muchas veces de experiencia del cirujano, pero también de la calidad de los tejidos. Porque hay cosas que no podemos hacer con técnicas cerradas. No podemos llegar a todos los tejidos. Y después de eso, sigue que con una técnica cerrada puedas dejar una adecuada simetría. La realidad es que es una cicatriz pequeña, son 5 milímetros a nivel de la columela, no deja a mediano o a largo plazo un estigma. De hecho, la gran mayoría de los pacientes que me han tocado reoperar, que vienen de otros cirujanos, que vienen de otorrinos, la realidad es que muchas veces ni siquiera ves la cicatriz, a pesar de que no la operaste tú, a pesar de que la operó algún otro especialista. La cicatriz en esta zona es una zona muy gentil para cicatrizar. La gran mayoría de veces se hacen abiertas porque estructuras mejor, das mejor soporte y mejor simetría. O sea, quiere decir que la rinoplastia moderna no busca reducir, busca ser armónico con la cara. Sí. Eso es muy importante. Hay muchos pacientes que nos llegan que quieren una rinoplastia estética, pero no podemos dejar a un lado la parte funcional. Tenemos que pedirle estudios previos para poder tomar una decisión si es funcional estética, porque nos ha tocado muchas veces que ese paciente, como decías, llega, se opera la nariz estético, pero por dentro tiene muchos problemas y se tiene que volver a operar. ¿Qué hacemos con esos pacientes para tener una evaluación completa? Pues para tener una valoración completa, pues el tema de los estudios preoperatorios normales, pero siempre lo principal es preguntar al paciente, ¿respiras bien o no respiras bien? La gran mayoría te van a decir la realidad y te van a decir lo que sienten. Sin embargo, hay pacientes que ya están tan acostumbrados a no respirar bien y piensan que su problema pasó a segundo término o no tiene nada que ver con la nariz y lo omiten. Lo ideal es que tengas una tomografía. En la tomografía de nariz y senos paranasales lo que vamos a delinear van a ser las estructuras anatómicas. Una cirugía te va a estructurar nuevamente tu anatomía para que funcione mejor. Sin embargo, también la funcionalidad depende de inflamación, desinflamación, o sea, es algo muy dinámico. Lo que se hace en la cirugía se estructura de manera anatómica y lo dinámico lo vamos viendo conforme va evolucionando. A lo mejor nos apoyamos con alergólogo o a lo mejor de algún otro especialista. El especialista con el que más trabajamos de la mano son los otorrinos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en la nariz, estamos trabajando en la parte media de la cara y esa parte media de la cara puede tener algún otro problema. Nos ha tocado ahí en la clínica contigo, Sí. es pacientes con sinusitis, que la realidad es que a lo mejor se pudieron haber operado de la nariz y quedar muy bonitas las narices, pero la sinusitis puede hacernos
que esa nariz se inflame más, se infecte, no se integren los injertos, la estructura se nos caiga, o sea, puede hacer mucha consecuencia a mediano o a largo plazo en cómo nos quedó la cirugía, de tal manera que pues el otorrino nos apoya en la parte funcional a nivel nasal, pero a nivel vecino de la nariz, que son los senos paranasales. Realmente está de la mano. De hecho, yo quiero comentar un caso que tuvimos y que nos escuchen todos de varios pacientes, porque no hemos tenido uno, sino varios. A todos los pacientes que llegan asociados y solicitan una cirugía de nariz, ya hablaremos de los temas de las expectativas, pero siempre es importante ver y pedirles esa tomografía de senos paranasales. Todo paciente la requiere y a veces están con alergias, vemos al alergólogo, se ve al otorrino, el cirujano plástico, y entra todo un equipo multidisciplinario para tener que esa nariz sea perfecta y armónica. Bueno, lo que busca el paciente, ¿no? Sí es muy importante que ustedes conozcan estos estudios, que tengan una valoración completa, porque muchas veces ya llegan operados y después regresan de que no pueden respirar. Entonces, una nariz que respira bien es un buen resultado. Hay un tema importante porque seguramente te llegan muchos pacientes con fotos filtradas, narices de moda. ¿Cómo manejas todas esas expectativas que busca un paciente? Mira, en este caso en específico, por ejemplo, yo he tenido pláticas con otros especialistas, con compañeros, pero también con residentes que son médicos especialistas en formación. Y para mí una cosa bien importante es delinear las expectativas del paciente, porque no es lo mismo operar a un paciente que tiene expectativas reales y que en base a tu experiencia, a tu calidad y al proceso que le tienes que dar al paciente, piensas que ese resultado puede ser lograble, aunque cada caso es particular, cada caso tiene su resultado específico y personalizado, no se pueden lograr dos resultados iguales. Eso es algo bien importante. Sin embargo, si un paciente me llega a la consulta y me enseña una foto de una nariz que quiere lograr, yo con mucho gusto le acepto la foto, pero lo primero que le digo, tu caso particular va a tener un resultado particular, pero la foto me va a dar muchas armas para saber qué es la expectativa que estás esperando y si yo la puedo lograr. Si no la puedo lograr, sea porque es una situación fuera de contexto, porque la piel es diferente, porque los cartílagos son distintos, porque a pesar de que en esta sociedad todos somos iguales, la realidad es que nuestro peso de piel es distinto, nuestra inflamación es distinta, nuestra retracción tisular es distinto, cómo va a responder la cicatriz, cómo va a responder el edema, o sea, todo eso yo lo tengo que tomar en cuenta para otorgar un resultado. Si el paciente me viene con algo súper extraordinario, yo le soy muy sincero al paciente y lo primero que le digo, este resultado que tú estás buscando en mis manos no lo puedo lograr. Y eso es algo muy, a lo mejor no le digo al paciente, sabes que esto no está fuera de lugar, esto no se puede lograr con nadie. ¿Por qué? Porque puede haber alguien que se aviente y que a lo mejor lo pueda lograr, pero si para mí está muy fuera de la expectativa o de la realidad, les soy muy sincero, ¿sabes qué? Eso no lo puedo lograr. Además, las fotos tienen un gran asterisco, porque en redes sociales vemos resultados inmediatos, vemos resultados de quirófano, resultados que el paciente todavía no se inflama. El paciente está apoyado por monitores, por medicamentos, por máquinas, todavía no despierta, pero ese mismo paciente va a someterse a cambios en la dieta, cambios en la inflamación, a exposiciones a contaminantes, exposiciones al medio normal de que todos estamos expuestos, inflamación, retracción tisular, que tomó ciertos medicamentos, que la respuesta a los medicamentos fue una, fue otra o fue en medio. O sea, todo ese proceso no lo estamos viendo y entonces no estamos valorando que la nariz es un proceso, no es una cirugía. La cirugía a lo mejor es el paso más importante, pero el proceso puede tomar, dependiendo cada caso, 3, 6 meses, un año, para que realmente digamos, esta ya es tu nariz, ya no va a modificar, porque pasan muchas cosas, es muy dinámico. En la cirugía plástica estábamos hablando, o nos decías de los residentes, ¿no? Que están formando.
Yo creo que ahora ya no nada más cirugía plástica, sino otorrino, está haciendo como una alta especialidad solamente en facial. Sí, Y entonces cada vez está especializándose más. claro. ¿Y cómo podemos manejar esto a estos residentes? ¿Qué recomendación le das a los residentes que están formándose? Porque hablábamos en episodios anteriores que hay cirujanos plásticos que hacen cuerpo, otros cara, otros mama, etcétera. ¿Cómo los formas al residente que quiere hacer todo lo que es cirugía facial? Es algo bien interesante porque muchas veces se cree que porque ya tienes el título, ya tus resultados son equiparables a todo mundo, ¿no? Pero el título no te da las habilidades, eso lo sabemos. El título te da el conocimiento. Ahora, las habilidades las vas adquiriendo, obviamente desde tu formación, sales con cierta habilidad, pero la experiencia es bien importante. De tal manera que yo siempre les digo a los residentes, a los médicos que están en formación, acérquense con alguien de experiencia, a pesar de que ya sientan que ese tipo de cirugías ya es suya y ya no pueden aprender nada más. Porque en este gran manejo de información que hay a nivel mundial, siempre sale algo nuevo. Siempre sale algo, y eso nuevo puede ser aplicable o no aplicable a tu medio. Hay que estar con los profesores de mayor experiencia, hay que aprenderles más y también seguir leyendo, también seguir formándose, tener autocrítica. Yo pienso que muchas veces es lo que nos falta como cirujanos plásticos o a veces hasta como médicos especialistas. Así es. Desgraciadamente el ego a nivel de especialidad en los médicos a veces llega a ser muy alto y muchas veces no quieres aceptar que cometiste algo que no nos llevó tan bien hacia un resultado, ¿no? A lo mejor algún material diferente, a lo mejor algún medicamento. Sin embargo, eso que viste te tiene que dar un preámbulo para que al siguiente paciente eso lo tengas completamente previsto y enriquecerte. Y esto va desde que egresas y yo creo que hasta que dejes de ejercer. No puedes dejar de aprender nunca. Sí, de hecho los residentes que van contigo cuando has entrado a cirugías, porque siempre estás formando residentes o nuevos especialistas, ellos mismos dicen, es que me tocó rotar con este doctor que es especialista en cirugía facial. Luego me fui a Monterrey a hacer un fellow. Sí. ¿Has rechazado a algún paciente? ¿Le has dicho no porque sus expectativas son diferentes a lo que se puede hacer? Sí. A varios pacientes, no son uno. Desgraciadamente, como comentábamos hace rato, hay muchos pacientes que llegan muy desinformados y aparte llegan con expectativas pues muy altas, ¿no? O muy distintas a las logrables para su anatomía, no tanto para la técnica o para el proceso, sino para su anatomía. Y entonces ese tipo de pacientes sí son foco rojo. A nivel mundial están descritos ese tipo de foco rojo donde podemos prever o localizar un paciente que puede tener como base a lo mejor una dismorfia corporal Sí, claro, sí. o incluso esa dismorfia corporal pues no se ha manifestado en otra forma, pero ahí puede empezar un pequeño aviso, ¿no? De que no lo podemos operar porque finalmente son pacientes que no van a estar satisfechos, no van a estar contentos a pesar de un buen resultado. Es una situación muy compleja, difícil y decir que no, porque habrá cirujanos que dicen, yo te opero, pero nos damos cuenta luego en las noticias y ahí que hay demandas impresionantes Sí. o quejas de que no les gustó la nariz, pero también no se ve atrás todos los antecedentes del paciente. Hay que saber cuándo decirles sí, cuándo decirles no. Claro, sí. Actualmente hay una técnica, bueno, ya lleva sus años, que le llaman una técnica de rinofaz, Sí. que fue creada creo que por un otorrino, que Así la es. fue llevando por todo el mundo, que estas cirugías son más rápidas, Ajá. menos costosas. ¿Qué opinión tienes sobre esta técnica de rinofaz? Mira, realmente no he visto yo exactamente la técnica en el quirófano, ¿no? Pero desgraciadamente me han llegado muchos pacientes ya operados por rinofast, a veces con una cirugía, a veces con dos, a veces con cirugía y modelantes, cirugía y rellenos, cirugía y antiinflamatorios esteroideos. Y realmente los resultados que me ha tocado a mí ver no son extraordinarios, no son ni siquiera acercados a lo bueno. Tengo entendido que ese tipo de técnica, a lo mejor en las manos del cirujano que la creó,
a lo mejor era muy buena porque sabía discernir lo que decíamos hace rato, ¿no? Ese tipo de técnica a lo mejor sí se la puedo ofrecer de estos 10 pacientes a estos 2, pero a estos 8 no me va a ir bien porque tienen muchos antecedentes distintos, evoluciones distintas o prevés que la cicatriz va a ser mucho más rígida. Lo que yo he visto que es que son técnicas resectivas, o sea, son técnicas que quitan tejido y que confían en que la estructuración y el soporte nos los va a dar el poco abordaje y la cicatrización. Sin embargo, eso, como te decía hace un momento, a lo mejor pasa en 2 de 10. Y si yo confío en que a este paciente, a uno que le fue bien, me da la recomendación y me voy a hacer una técnica de Rhinofast, pero traigo mi anatomía muy diferente, pues a lo mejor a mí no me va bien, ¿no? Es difícil que ese tipo de técnicas sean aplicables a todos los pacientes. Yo creo que es lo más criticable en este caso, que utilizan una misma técnica resectiva, como decíamos hace un momento. Ese tipo de técnicas ya no se utilizan tantísimo porque se personaliza en cada paciente, pero utilizar la misma técnica para todos los pacientes, esperando que la dinámica en la evolución de 3, 6 meses o un año sea la misma exactamente, pues nos estamos confiando de más. Y la realidad es que lo que yo he visto es que no tenemos un resultado ideal en este tipo de pacientes y tal vez se les pudo haber ofrecido alguna otra cosa que en lugar de tardarse 30 minutos, pues a lo mejor invertían una hora y media más y tenían un resultado muy distinto. Sí. Es difícil que una técnica nos genere el mismo resultado en todos los pacientes. De hecho, no es que estemos hablando mal de la técnica de Rhinofast, sino que son varias, varias opciones para los pacientes. Sí. La técnica de Rhinofast es un paciente que llega a consultorio, le ponen anestesia local y en un consultorio le están haciendo la cirugía. Entonces yo considero que eso, pues hay que estudiarlo más. O sea, no es que esté mal, pero sí es un riesgo para el paciente, porque muchos pacientes han llegado con esta técnica de Rhinofast que sale más económica, es ambulatorio, no requieren de un anestesiólogo, entonces llegan y con complicaciones dentro de la nariz. Pues es una situación que sí es compleja, ¿no? Porque la innovación no es como a lo mejor lo ideal. Sí, ahora yo estaba expresando mi opinión acerca del resultado, pero ahorita tocaste un punto bien importante, la seguridad del paciente. Yo les digo mucho a mis pacientes, mira, yo cuando opero estoy centrado en la cirugía, en la estructura, en modificar la estructura, en dar la mejor función y que quede bien, que quede bonito, ¿no? Pero no puedo estar centrado en eso y aparte estar volteando a ver el monitor y tu frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. Exacto. Y la frecuencia respiratoria y ya se le zafó el cable y no, se le botó el parchecito, pónselo otra vez y ¿sabes qué? Ponle tal medicamento. No se puede. Eso de querer hacerlo todo una sola persona está mal. Claro. Está mal. O sea, yo puedo hacer la intervención quirúrgica y me centro 100% en la intervención quirúrgica y mi anestesiólogo es un experto. Y tengo que confiar 100% en mi anestesiólogo porque yo sé que él me va a controlar al paciente, me lo va a mantener completamente seguro y me va a dar un paciente que sus signos vitales se mantengan lo más normal posible. En esa situación de seguridad, la realidad es que hacer procedimientos nasales con anestesia local es muy riesgoso. El riesgo es muy alto y aparte es como tú dices, ¿no? Tú vas como cirujano, llevas otro cirujano plástico como ayudante, el equipo de enfermería y el anestesiólogo y en un lugar quirófano seguro, claro, que evita cualquier riesgo con todos unos protocolos. ¿Te ha tocado también pacientes que ahora está mucho, pero mucho en uso para que lo piensen 2 veces y lo platiquen bien con sus médicos, los que se inyectan ácido hialurónico? Oh, sí. ¿Qué nos puedes decir, bueno, a los pacientes sobre, porque es algo rápido en el consultorio también y les levantan la nariz y qué pasa con esos pacientes? Ahora, partiendo de lo que estábamos terminando de decir, partiendo de la seguridad, el inyectarse ácido hialurónico en la nariz no es algo seguro, no es algo que no pasa nada, al contrario, es algo que lo debe hacer un experto en rellenos faciales. Y los expertos en rellenos faciales te van a decir, si te quieres operar la nariz,
nunca te pongas relleno. Ese es ¿cómo puedes discernir tú una decisión? Si en algún momento estoy pensando en operarme la nariz, jamás te pongas relleno, porque el relleno va a ser, independientemente del resultado, va a hacer cicatrización, le va a dar peso a la nariz y el relleno nunca se va. O sea, se piensa, o muchos pacientes me han dicho, pero me lo puse hace 7 años, ya no debe estar ahí. ¿Se No, queda ahí todavía? el relleno se queda ahí sin función, pero ahí se queda. De tal manera que lo encontramos. En algún momento lo encontramos, sale, nos estorba, nos hace que los planos no sean los adecuados y finalmente yo no soy un experto en rellenos. Tengo muchos amigos que son expertos en rellenos y ese tipo de médicos es el que hay que buscar. El experto en rellenos faciales que te puede otorgar un resultado. Ahora, no todos los pacientes son candidatos a rinomodelación. ¿Por qué? Porque la rinomodelación tiene aspectos distintos a la cirugía. La rinomodelación te da a lo mejor te camuflajea tus estructuras, pero te da más peso a la nariz. Y si tú lo que necesitas es disminuir el peso, el que te pongas relleno va a hacer que ese peso cambie completamente y en lugar de tener un buen resultado vas a tener un mal resultado. Y hablando de los riesgos, si no vas con un experto, porque ahora está de moda y me ha tocado saber de casos médicos generales que ponen rellenos, médicos de otra especialidad que no tiene nada que ver con la anatomía facial, ponen rellenos, incluso personales no médicos o personajes no médicos han estado poniendo rellenos. Recordemos que el cuerpo, la piel, vive de arterias y así como llega sangre por la arteria, se regresa por las venas. Pero si en algún momento alguna situación anatómica nos lleva a que el relleno me tape una arteria, pues depende qué arteria me tape, me puede dar un pequeño problema o me puede dar un problema enorme. De tal manera que en situaciones mal aplicadas, repito, en personal que no es experto en aplicación de rellenos, incluso en expertos llega a suceder, pero obviamente es mucho menos el riesgo, puede haber una necrosis parcial, una necrosis total, de un área pequeña, de un área grande, o incluso se ha reportado casos de ceguera. ¿Por qué? Porque las arterias tienen una raíz común. Así es. Y si se nos va el relleno porque lo estamos aplicando mal y no nos dimos cuenta y el relleno me tapa esa arteria, pero se me tapa hasta atrás, entonces hasta la arteria que nos nutre el ojo puede estar comprometida. Son casos extraordinarios, sé que es algo muy raro, pero los invito a que cuando vayan a hacerse algún procedimiento, vayan con un experto, sea cirujano plástico, sea otorrinolaringólogo, pero que chequen sus credenciales. A pesar de eso, las credenciales sabemos que no son garantía, Así es. pero es el método más fidedigno que tenemos para evaluarnos entre nosotros como médicos y evaluar la educación continua, la preparación continua y el expertise. Sí, estos rellenos a veces los hacen hasta públicos, hasta en televisión, Sí. en radio y todo eso, y dice uno, caray, ¿no? Qué peligroso es, porque me acuerdo, vimos un caso que ya estaban abriendo la nariz y un proceso de infección muy fuerte, ¿eh? Fuerte, ¿no? ¿Alguna experiencia de un paciente que haya tocado con relleno? Sí. Varios. Hay pacientes que me tocó, el que se me viene a la mente, un paciente hace años, hace como 4 años, llegó conmigo, me dijo, me operé de la nariz, no me gustó el resultado, lo chequé, lo exploré, tomografía, alguna desviación nasal. Ahora, los rellenos no se ven en la tomografía, ¿no? Alguna desviación nasal muy pequeña, dije, bueno, está como para tomarle costilla, para que la costilla nos haga el soporte, porque en rinoplastías secundarias, terciarias o más allá, casi siempre tenemos que tomar costillas, en la primaria no tanto. Pero este paciente en específico pues tenía una cirugía, parecía que todo era tranquilo. Nos metemos a quirófano, en quirófano al momento de despegar la nariz nos empezamos a encontrar de todo. Rellenos al parecer de buena calidad, rellenos al parecer de mala calidad, hilos que no son propios de una cirugía, sino de una modelación con hilos, los que le llaman hilos rusos. ¿Tensores? Hilos tensores. O sea, empecé a encontrar una de cosas fea. Ya estábamos avanzados en la cirugía, continuamos con la cirugía. No evolucionó tan bien porque empezamos a tener problemas con la piel,
con la inflamación, con la retracción, de tal manera que este paciente tuvo que dársele muchas terapias complementarias para que su evolución fuera lo más adecuada posible. Con este paciente recientemente, tendrá unos medio año más o menos, en que se le hizo el último proceso correctivo y ya quedó del todo contento. Sin embargo, si se dan cuenta, pues fue una situación de meses, de años y de encontrar soluciones a un problema que él no nos comentó, y lo que al terminar la cirugía, cuando va despertando el paciente, oye, tenías esto. Y en el despierta de la cirugía, en la sinceridad, que a lo mejor ya me estoy preocupando por mi salud, es que si te decía no me ibas a operar. Y eso también es otro tema. Sí, claro. Porque tú confías en el paciente confía en ti, pero así como tú le dices lo que puedes lograr, así el paciente se tiene que sincerar. ¿Sabes qué? He utilizado tal sustancia, me he aplicado tal sustancia, me han operado tantas veces, y que realmente hay una situación de confianza. Y tiene razón, si me hubiera dicho no lo opero, porque fue un proceso largo, Sí. tedioso, estresante, porque a veces los pacientes piensan que no te estresas, pero realmente te consume porque empiezas a pensar, empiezas a elucubrar, empiezas a planear, le hablas a un amigo, le hablas a un maestro, te comunicas, en especial en cirugía plástica, hay métodos de comunicación a lo mejor que se han implementado últimamente, que puedes hablar con el cirujano plástico que está en Monterrey, o el que está en Mérida, o el que está aquí mismo en la Ciudad de México. A lo mejor no tienes el gusto de conocerlo, pero si tienes una duda, nos apoyamos. Sí. Nos apoyamos, y eso es algo muy bonito que recientemente se ha implementado mucho en cirugía plástica, porque esa hermandad de, ¿sabes qué? No te conozco, pero platícame y te doy algunas recomendaciones, y vas con otro, se convierte en algo beneficioso para el paciente y beneficioso para la especialidad. Pero sí, la realidad es que sí te estresas por los pacientes cuando no va algo bien, y muchas veces no lo controlas. Sí, y qué bueno que hay esa comunicación, porque creo que se está viendo apenas, porque a veces no lo hay, porque muchas veces vamos con el médico, no, ese médico hizo mal esto, y empezamos como a atacar esa parte, que ese es el objetivo, ¿no? De llevar una buena comunicación, un trabajo multidisciplinario de alto rendimiento por el bien común del paciente y de nosotros mismos también. Claro. Hablando de estas rinoplastías secundarias y complicaciones por todo lo que estamos mencionando, ¿por qué son más complejas? ¿Qué pasa cuando está uno en quirófano? Sí, bueno, es que cuando tú metes a una rinoplastia secundaria, cuando ya lo operas y no operaste la primera, primero realmente no sabes qué le hicieron, qué técnica aplicaron, o si fue alguna conjunción de varias técnicas, y vas encontrando, es como una cajita de sorpresas. Empiezas a despegar y a lo mejor encuentras aquí un pedacito de cartílago y sutura, y te vas, de repente empiezas a encontrar cicatriz, empiezas a encontrar que la cicatriz no me jugó también de este lado, y de este lado no hizo tanto tema. Empiezas a checar que tus planos anatómicos ya no están conservados, de tal manera que muchas veces te toca cortar en medio de la cicatriz para despegar. O sea, técnicamente tienes que tener más cuidado, tienes que tener un plan A, un plan B y un plan C, y decírselos al paciente. Sabes que si todo va bien, yo sospecho que te hicieron esto y esto y esto, hacemos esto y vas a mejorar. Pero también le tienes que decir, pero si no, a lo mejor tenemos que tomar tejido de aquí, tejido de acá, para poder estructurar. De tal manera que podemos tener muchas cosas planeadas, a lo mejor no se hizo lo suficiente, y solamente tienes que corregir varias cositas que se tuvieron que haber hecho, o que la cicatriz no nos jugó a favor, y entonces Sí, no resistió lo suficiente, o tienes que volver a hacer toda la nariz. Yo les digo mucho a los pacientes cuando se someten a rinoplastías secundarias, terciarias, es que, ¿sabes qué? Tengo que desarmar todo, y ya desarmado veo que me sobra y veo que me falta. Y en base a lo que me falta es como voy estructurando todo de 0 a 100. Pero puedes encontrar muchas cosas. Se puede convertir en una cirugía a lo mejor de 1 hora y media, pero a lo mejor de 6 horas. Sí, nos ha tocado cirugías de 6 horas. Y aparte, hablando de estas cirugías que ya son secundarias, que ya el paciente se operó 1, 2, 3 veces y no está contento, tiene problemas funcionales, ¿en qué momento se decide tomar
cartílago ya sea de la nariz o de costilla. Fíjate que siempre que yo entro a una cirugía nasal, siempre les digo, mira, vamos a hacer todo lo posible porque de la misma nariz el tejido sea viable para otorgarte función y que quede bien. Pero siempre desde la primera cirugía les digo, puede ser que te tenga que tomar costilla y necesito tu permiso previo a empezar, porque no puedo despertarte y preguntarte si vas a darme permiso y luego volverte a dormir. O sea, eso Sí. no es posible, ¿ok? La realidad es que en rinoplastías primarias o de primera vez es muy raro que se tenga que tomar costilla. En rinoplastías secundarias, terciarias, casi siempre sí. ¿Por qué? Porque lo que tenemos casi siempre es una pérdida de soporte. Es una cicatriz que no nos jugó a favor, o a lo mejor algunas resecciones extensas de tejidos con algunas técnicas con las que no estamos tan a favor, y hay que sustituirlo. Y el cartílago de la nariz es un cartílago, el central, el del septum, Sí. es un cartílago resistente. Los cartílagos laterales, tanto inferiores como superiores, no son tan resistentes, son más que dan forma. Pero el cartílago costal es una incisión pequeña, 3-4 centímetros, una disección muy segura, obviamente con sus riesgos, pero nos da cantidad de cartílago suficiente para sustituir, si queremos, todo el septum, si queremos los laterales, tanto superiores como inferiores, o sea, para estructurar la nariz de cero. Nos da Sí. para eso. Por lo tanto, en rinoplastías secundarias casi siempre tomamos. ¿Por qué? Porque es tejido acelular, es tejido que no nos va a dar reacción, es del mismo paciente, solamente tenemos que tener mucho empeño en que no haya infección, y porque sabemos que trabajar dos lugares a la vez genera un poquito más de riesgo de infección. Trabajar la nariz, pues la nariz no es 100% limpia, y los tiempos se van a incrementar. Por lo tanto, en el postoperatorio exageramos un poquito en los cuidados para eso. Pero casi siempre tomamos cartílago costal de secundaria hacia adelante. Sí, muchos pacientes dicen, ¿y cuánto me van a quitar de costilla? O dicen, pues ya quíteme las dos flotantes para Sí. estar más delgado, aprovechamos. ¿Qué tan difícil es eso? Porque sí pasa, o sea, quieren que se quiten las costillas como por ahí otras personas dicen Sí. que se las han quitado, que es un caso totalmente diferente. Sí. El paciente que tuvimos hace poco, creo que hace una semana, un paciente complicado, que fue funcional, que entramos ahí, otorrino, entró el alergólogo, hizo estudios previos, cirugía plástica, y que se tomó un buen pedazo de costilla o de cartílago, más bien, por su tipo de piel también, porque hasta Así la piel teníamos que ver porque si es muy gruesa. Sí. ¿Cómo nos platicas ese caso que tuvimos ahí en Asociados? Ese caso en particular era un caso un poquito distinto porque la piel pesada, gruesa, y los tejidos anatómicos normales del paciente que no estaba operado, colapsados. O sea, la nariz latina, como se ha descrito a nivel mundial, estaba muy pesada. Por lo tanto, había que darle un soporte. Y teniendo en cuenta todo lo que hizo el otorrino, pues de principio de cuentas al paciente se le dijo, muy probablemente tengo que tomar costilla porque tu cartílago no está tan resistente. Y entonces le tomamos costilla porque el cartílago está muy adelgazado. Pero una situación anatómica era propia del paciente. Y en ese paciente desde un inicio se le dijo, lo más seguro es que se tome cartílago costal. La parte funcional, que también fue una parte muy importante, que la hizo el otorrino por la parte de los senos maxilares, la parte de la desviación septal, la parte de los cornetes, que fueron senos maxilares y senos etmoidales. La verdad es que nos fue muy bien. Sí, fue bien, perdón, y sumo a eso porque yo creo que este paciente que se tuvo en especial, qué tan importante fue todo lo que se le sacó se fue a patología porque tenía mucho hongo. Así es. Y ya Sí. era crónico, entonces, Sí. ¿cómo fue todo un proceso muy completo que al final de cuentas, y yo recuerdo porque, digo, no soy el experto en ese tema, pero lo platicábamos y le decía, pues tiene las fosas muy grandes, pero ¿por qué no la hacemos más pequeña? Yo casi queriendo decir, Sí, claro. hazlo más pequeño, pero es lo que el paciente también quiere, Sí, ¿no? también. ¿Cómo manejas toda esa situación cuando, no sé si te ha pasado a ti que dices, pues me gustaría, no sé, a lo mejor las alas quitarle un poco, pero no quieren los pacientes? Sí, ese también es un tema bien importante porque los pacientes traen las expectativas en la cabeza. Yo siempre les digo, mientras sea lograble
y no atente contra tu salud, yo lo puedo hacer. Y en este caso fue un caso de ellos. ¿Por qué? Porque el paciente, alas nasales anchas, la punta caída, para mí, en mis conceptos de estética, era rotar la punta, proyectarla, disminuir las alas nasales para que se viera una nariz masculina, recta, con definición de la punta y un poquito más estrecha. Sin embargo, el paciente, cuando se le habló de disminuir un poquito las alas nasales, él me dijo puntualmente, ahí no quiero cicatriz. Y no se le hace nada. Y no se le hace. Sí, claro. No se le hace. Nada más se le dice, ¿sabes qué? Pues va a quedar la punta rotada, proyectada, definida, la nariz recta, pero tus alas nasales van a seguir estando amplias y sin tema, sin problema. Y bueno, se respeta también la decisión del paciente, porque también debemos de saber que lo bonito está en los ojos de quien lo mira. Claro. Sí, cada quien tenemos una definición muy distinta de estética. Bueno, yo creo que nos ha quedado muy claro y todo este tema que es tan importante. Y hay dudas que los pacientes llegan y hay casos hasta muy polémicos, situaciones muy delicadas. ¿A qué edad se puede operar un paciente ya de la nariz? Bueno, eso es algo bien importante, ¿no? Recientemente, pues, se tomó mucho en boga por algunas situaciones fuera de nuestro contexto ahorita como, Sí. como amigos hablando de este tipo de intervenciones, pero depende mucho. ¿Por qué? Si yo tengo un paciente con labio y paladar hendido y se le operó el paladar para que se pudiera alimentar y después se le operó el labio para que pudiera expresar, para que pudiera hacer algo de mímica facial, ¿no? Sí. Realmente muy normal. Ese tipo de patologías que van un poco más allá de la cirugía estética, es algo muy funcional. Normalmente cuando se les opera el labio se les hace algún arreglito en la nariz. ¿Sale? No es lo ideal, pero ese tipo de pacientes lo amerita. Lo amerita y a lo mejor son muy pequeños, pero ya no estamos hablando de una rinoplastía estética, estamos hablando de algo funcional. Así es. Fuera ya de un poquito de nuestro alcance. Desde luego, si el paciente respira bien, si el paciente no tiene un evento de trauma, si el paciente solamente lo que quiere hacer es algo estético, pues tenemos que tomar en cuenta el crecimiento facial. El crecimiento facial se ha visto desde hace muchos años que el centro del crecimiento facial que nos da todas las órdenes para que crezcan los huesos, los órganos, los cartílagos, el tejido blando, es el septum nasal. Desde el septum nasal tenemos el centro de ordenamiento hacia toda la cara, de tal manera que entre menos se agreda entre menos se agrega para que tenga un crecimiento armónico la cara es mucho mejor. Lo que se recomienda a nivel mundial es que en las pacientes niñas, en las pacientes mujeres, más o menos como a los 16 años, ya tenemos un crecimiento facial como del 80% aproximadamente. En pacientes hombres, a lo mejor a los 17 o 18 años. De tal manera que tenemos ya prácticamente para todos los pacientes a los 18 años para una rinoplastia estética sin ningún tema, entre 17 y 18 años. Sí, porque ya ahorita se están viendo hasta leyes donde ya no operar a un menor de edad en una cirugía plástica y que se hablaba de su regalo de 15 años, de 18 años. Claro. Yo creo que tienes muy bien sus indicaciones, pero sobre todo lo que hemos platicado y lo que vemos aquí en Asociados al Micrófono, la importancia de una buena valoración, la importancia de un médico certificado, el ideal para que pueda acudir y que lo puedan realizar esa cirugía que están buscando. En este caso, una cirugía de nariz, una rinoplastía, que es importante porque yo he visto a pacientes, niñas o niños, a hombres, mujeres, donde muchas veces les da más seguridad. Sí. ¿Has visto esto con pacientes en su seguridad? Porque a veces claro, hay sí. hasta bullying en las escuelas, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se maneja esa parte? No nada más es operar, sino la parte psicológica. Sí, pasa mucho, y eso, hablando de cirugía estética en general, pasa mucho que el paciente llega al consultorio y no quiere que lo vean, está muy inseguro, habla muy poco, Sí. no se expresa bien, y digamos que puede ser incluso hasta normal porque no toma confianza, pero ves un cambio completamente radical cuando el paciente ya se siente seguro de sí mismo, cuando ya cada que se ve al espejo le gusta lo Así que es. ve, y finalmente ahí caemos en otra situación. El tipo de cirugía que yo te voy a ofrecer
va a ser de acuerdo a lo que tú estás pidiendo o lo que a ti no te gusta. Porque yo no puedo llegar y decir, tú necesitas esto, esto y esto y esto y esto. Porque la realidad es que no somos recetas de cocina, ¿no? Sí. Cada quien dice, bueno, a lo mejor yo lo que a mí me molesta muchísimo pues es mi nariz. Pero puede llegar pacientes donde a lo mejor la nariz no es la ideal, pero su nariz para ellos no les molesta, no les causa ningún tema, no es el centro de alguna inseguridad. Finalmente el paciente pide lo que se puede hacer y nosotros le damos opciones, ¿no? Pero sí, pasa mucho de que el paciente llega al consultorio, casi no quiere hablar y después de una cirugía y después de que ya se recuperó, de que ya no le duele nada, pues el paciente prácticamente, véanme todos, ¿no? Claro. Porque ya soy seguro de mí mismo. Es un importante centro de la seguridad emocional, yo pienso. Es muy importante porque habla de un bienestar que le vamos a dar a ese paciente, Sí. ¿no? Y precisamente ahí es donde muchos especialistas hemos platicado en cirugía plástica, donde no podemos tan diferenciar o no hay un punto corte exacto donde digas esto es funcional y esto es estético. O sea, no hay un punto corte real específico porque todo se entrelaza. O sea, la función es muy importante y estamos hablando de una función anatómica y fisiológica, pero también la función en cuanto a seguridad, en cuanto a que te sientas bien contigo mismo, en cuanto a que funciones mejor en la sociedad, porque la seguridad te da que interactúes mejor, que te expreses mejor, que te levantes día con día y que en tu trabajo, en tus relaciones sociales funciones como una persona mucho mejor. Ahí es donde eso se empieza a entrelazar muchísimo, lo estético y lo funcional. No es que si no eres estético no eres funcional, más bien estamos hablando de seguridad para contigo mismo. Claro. Hablando de eso y que muchas veces sobre la seguridad, hay pacientes, no sé cómo está el porcentaje actualmente, porque tengo amigos o decimos, no, pues yo me operé la nariz porque no podía respirar y no es cierto. ¿Cómo están esos porcentajes que el hombre ya busca más esta cirugía? Sí, cada vez más hombres nos buscan, ¿eh? Realmente la cirugía plástica, la mayoría de los pacientes son mujeres y desde hace muchísimos años, pero cada vez nos buscan más hombres. Y eso es muy bueno porque como hombres no estamos exentos de pues arreglarnos, peinarnos bien, cortarnos Claro. el cabello, cortarnos la barba, a lo mejor tener una buena piel, perfumarnos, comprarnos ropa que nos guste. Y eso va de la mano con que también te sientas bien en el espejo. Digamos que es el nuevo maquillaje, ¿no? La cirugía plástica en general. En el caso puntual de las narices, sí, hay muchos pacientes que te buscan y que dicen, no quiero que se me vea tan operada, no quiero que se enteren. Y dices, bueno, mira, la realidad es que si te opero la nariz, todo el mundo se va a dar cuenta. El que Sí. no se va a dar cuenta es quien no te conoce. Claro. Pero cambia, porque cuando tú volteas a ver a una persona, lo primero que le ves es la nariz. Y ya después tus intereses, o ya le ves los ojos, le ves la boca, a lo mejor le ves el cabello. ¿Por qué? Porque están ya interactuando. Pero cuando volteas a ver a una persona, esa visión se dice que te jala el 80% de tu atención. Primero es la nariz y luego ya empiezas a buscar detalles, ¿no? Si estás hablando con alguien, a lo mejor los ojos, a lo mejor la boca, a lo mejor las facciones, ¿no? Pero sí, todo el mundo se va a dar cuenta. Es una justificación el que me operé porque no respiraba bien, pero creo que cada vez se está desmitificando. Tenemos derecho a Claro. sentirnos bien, a Estoy a vernos favor bien. de eso. Sí. Sí. O sea, quiere decir que la mejor rinoplastía es la que no parece rinoplastía. Sí, la que te deja anatómicamente funcional y anatómicamente bonito. ¿Por qué? Porque el que la nariz se vea operada, hay un asterisco ahí. ¿Por qué se ve operada? Porque si alguien no preparado ve una nariz y dice, es operada 100%, algo pasó ahí. Ya la vi y está Ajá, operada. sí. O está operado, Sí, ¿no? sí, sí. Y pasa mucho que las narices bien operadas, tú la ves, a lo mejor no lo operaste tú, a lo mejor lo operó algún colega, lo ves y dices, siento que sí está operada, pero no sé. Ese tipo de narices dices, bien operadas. La nariz, como decíamos, es muy complejo. Ahora, ¿te ha tocado pacientes? Hablábamos de los latinos, de los europeos. ¿Cambia toda su anatomía de otros Sí, países?
Sí, o sea, no tanto como que de los orígenes étnicos, Ajá. más que de otros países, pero sí en cuanto a resistencias, en cuanto a grosor de piel, cambia muchísimo. Y eso primero lo tienes que compartir para con el paciente, pero ya lo debes de traer en la cabeza o en algunas ocasiones hasta por escrito, ¿no? Tu plan quirúrgico de acuerdo a la situación anatómica del paciente, porque el paciente lo que va buscando en ti va buscando un resultado, pero el proceso para llegar a ese resultado, esa es tu responsabilidad. Y sí lo tienes que tomar muy en cuenta. Cambia mucho. Hay pacientes que el cartílago tienen grueso, lo tienen resistente, lo tienen amplio. Hay pacientes que tienen una cosita de nada de cartílago y parece papel china, Sí. fosas nasales amplias, fosas nasales Más en pequeñas. Sí, las características, la piel, pero la parte anatómica eso no va a cambiar. sí, No va a cambiar. Ahora ya hay mucho, hablamos de la IA, la inteligencia artificial, los modelos donde te hacen tu cara y que desde el teléfono, cómo es la nariz que te puede quedar. sí. ¿Cómo lo ves eso en cuando ya el paciente te dices que yo hice una aplicación y mi nariz es tal y tal? Ajá. ¿Cómo lo ves? Sí, es como regresar un poquito a las expectativas del paciente, ¿no? El tema con ese tipo de aplicaciones, para mí, desde mi punto de vista, muy criticables, porque ese tipo de aplicaciones califican una imagen en 2D o en 3D, dependiendo qué tipo de aplicación, y la reclasifican a una siguiente imagen en 2D o 3D. Es algo muy fotográfico, muy fotogénico. Lo que no está tomando en cuenta este tipo de aplicaciones son muchas cosas, ¿no? Es el grosor de la piel, es bien importante. El tema de que la piel pueda ser muy grasa o que no pueda tener casi folículos, tanto glándulas sebáceas como glándulas sudoríparas, ¿no? Que Sí, también sí. incide en la recuperación. El tema de la retracción cicatrizal, el tema de la contracción de tejidos, de la resistencia de los cartílagos. O sea, todos esos temas no nos los está tomando en cuenta esa aplicación y aparte, esa es una aplicación 100% computarizada, que ya viene definida y que ya trae sus algoritmos para dar el resultado. El tema es que en medicina, en cirugía plástica, en una cirugía nasal, la realidad es que en todos estos rubros no funcionamos como 1 más 2 es igual a 3, porque en algunos pacientes, yo le explicaba mucho a mi esposa no es médico, y le explicaba mucho a mi esposa, es que tú como cirujano plástico y como cirujano rinóplasta, tú puedes estar con un paciente y decir 1 más 2 es igual a 3, pero en el otro paciente 1 más 2 es igual a 6. Sí, claro. Y dices, bueno, Sí. ¿por qué? Sí. Pero es que no somos matemáticas, no somos agentes exactos, dependemos de un montón de cosas. Y todas esas variables puedes controlar muchas, pero a unas son incontrolables completamente, ni por ti ni por el Y paciente. yo sumo a eso, porque muchos pacientes también llegan y lo primero que hacen, y no nada más en una cirugía de nariz, una rinoplastía, esto pasa muy frecuente y se los dejo a ustedes como para que cuando preguntan, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto me sale? Pero dime un presupuesto, le digo, es que todo paciente es personalizado. Lo acabas de decir, este paciente 2 más 2 4 este paciente 2 más 3 son 8 o sea, cambia todo, todo paciente es personalizado. Yo les recomiendo de que sí vayan a una valoración, no sé qué tan bueno sea que lleguen con esa tecnología, nariz, no sé, o mejor que no lleguen con nada. ¿Qué les Sí, podemos recomendar? yo les recomendaría, no hay que meternos en tanta inteligencia artificial, porque al final de cuentas somos seres muy dinámicos. Mejor que llegaran con nada. Y de cero empezar a orientarlos, ¿no? Lo más común es que un paciente llegue a la consulta, se dé una consulta preoperatoria, se platiquen todos estos aspectos y que después decida hacer la intervención. Pero sí les recomiendo, si son este tipo de pacientes en el que quedan con dudas no se operen. Al contrario, vayan otra vez, reagenden a lo mejor la cirugía, pero me quedé con dudas, ¿sabes qué? Lo platico bien, de pie a pa, para yo estar seguro. ¿Por qué? Porque la seguridad en una cirugía para mí lo es todo. Recientemente, ayer platicaba con una paciente que, que me decía, es que todavía tengo algún tema a veces con lo económico, a veces con los tiempos, a veces con el trabajo, a veces con un montón de cosas. Y yo lo que le decía, y esto es real, tienes que estar 100% decidido por operarte. Claro.
porque te va a doler, te vas a inflamar, vas a gastar y a veces va a haber situaciones extraordinarias donde tengamos que hacer una que otra cosita extra, ¿no? Pero la que vas a pasar todo ese proceso vas a ser tú, obviamente de la mano conmigo como cirujano, pero 100% decidida para que abocado al proceso de recuperación. Sí, claro. Hay muchos pacientes que nos han preguntado que por qué les toman fotos antes, después y ciertas proyecciones. Me gustaría que se los puedas explicar porque son las dudas de los pacientes que realmente a diario los vemos. ¿Por qué me toman fotos antes, después, de lado, de frente, de arriba? ¿Por qué es eso? Sí, no, primero que nada es un registro fotográfico para el expediente clínico, porque es bien importante. Recordemos que la cirugía estética puede llegar a ser un poco subjetiva, ¿no? Sí. Y muchas veces, y eso sí pasa mucho, tú tienes un registro fotográfico previo, tienes un registro fotográfico posterior y ves la evolución del paciente. Pero puede llegar a pasar y que el paciente te diga, oiga, como que no vi mucho cambio. Y me ha pasado ya 2, 3 veces, oiga doctor, es que yo me siento igual y fue una inversión. Qué difícil. Y bueno, dices, bueno, espérame tantito, sí. No vamos a entrar en controversia y sacas las fotos preoperatorias y se las enseñas al paciente y las fotos actuales, ¿no? O se está viendo el espejo el paciente y dice, mira, esta es tu anatomía previa a la intervención quirúrgica, ve como si hay un cambio. Y a veces ese tipo de pacientes traen un tema más profundo que el que no estoy valorando mi intervención, es un más profundo, como un tema de dismorfia corporal. Pero sí, cuando tienes un registro fotográfico, el paciente se puede cerciorar de que realmente sí hubo un cambio y que el cambio es trascendente de un lugar donde estaba previo a la cirugía a un lugar donde está después de la intervención. Pero lejos de eso, también es para ir viendo la evolución del paciente. ¿Por qué? Porque el paciente a lo mejor a la semana se ve de una manera, a las 2 semanas cambia un poquito porque se hinchó un poquito más o se hinchó un poquito menos y así va cambiando. Y el proceso de evolución es bien bonito ver al paciente para llegar a un resultado real, un resultado ya tangible y longevo, ¿no? Sí, muy importante que sigan las recomendaciones, ¿no? Sí. Todas las recomendaciones posquirúrgicas en indicaciones tanto de medicamentos como el reposo y lo que conlleva. Realmente es un tema muy importante. Todo paciente que ustedes busquen una cirugía de nariz, ya creo que llevan una información adecuada para poder hacer todo un buen protocolo. La seguridad es de los pasos más importantes. Eder, pues la verdad es que quiero hacerte unas preguntas que nos llegaron del público. Sí, las que sí. Porque salieron varias, vamos a tratar de abarcar algunas y se las podamos contestar. Claro, muy bien. Mucho. Bueno, pues empezamos primero con la primera pregunta. Dice, ¿me puedo operar la nariz y que nadie se dé cuenta? Ya nada más reforzarla. Sí, es difícil. Es difícil porque sí va a haber un cambio. Sí va a haber un cambio y normalmente yo les digo a los pacientes, tu círculo más cercano, todos se van a dar cuenta. El círculo un poquito más alejado, que a lo mejor te ve una vez al mes, una vez cada 3 meses, a lo mejor ese círculo no se puede dar cuenta, pero va a depender del grado de cambio. Si es un cambio leve, moderado o amplio en tu anatomía nasal, sí va a haber mucha gente que se va a dar cuenta. Sí, porque hay otra pregunta. ¿La férula cuánto tiempo la voy a traer? Esa es una pregunta que nos Sí, es bien dinámico lo de la férula. Y siempre me dicen los pacientes, Doc, es que la férula nada más 2 semanas porque ya quiero regresar a trabajar. Recordemos que como dijimos al principio, la rinoplastia es un proceso. El punto más importante a lo mejor es la cirugía, pero también las terapias complementarias. Y hablando de terapias complementarias, la férula nasal es una terapia. Sí. O sea, no es que la queramos poner, es que nos sirve. Es que nos sirve y tiene sus puntos objetivos, que es disminuir el edema, distribuir el edema y hacer un poquito más de compresión en donde se requiere hacer un poquito más de compresión y menos compresión donde no se requiere. Muy de la mano, por ejemplo, en las liposucciones, las fajas. Están como muy equiparables una con otra. De tal manera que no puedo yo contestar a que en todos los pacientes se deja la férula tanto tiempo. Lo más común es que se deje una férula gruesa la primera semana. Gruesa me refiero a varias capas, que pueden ser cintas de diferentes grosores y a veces férulas plásticas y a veces incluso férulas metálicas, dependiendo el grado de edema que estemos planeando que tengamos en la cabeza. Y poco a poco ir disminuyendo esa cantidad
de ferulización hasta a lo mejor tener las cintitas, digamos, gruesa, hablando en términos coloquiales, 1 a 2 semanas. Un poquito más delgada, a lo mejor otras 2 semanas. Y a lo mejor ya muy dinámica entre que me la cambio, me la dejo solo en las noches, a lo mejor otro mes más. Pero sí tener en la cabeza que puede ser que la férula la tengamos 2 meses, pero sí he tenido pacientes que requieren más tiempo incluso, dependiendo del proceso por el que estemos atravesando. En términos generales, un mes 24 horas, el siguiente mes 12 horas y nos despedimos de la férula, pero hay que personalizar. Sí, claro. Dice, doctor Eder, ¿la rinoplastia duele mucho? Es un tema, es un tema porque el dolor hay que recordar que es de acuerdo a la apreciación. Obviamente yo no puedo decir a ti te va a doler y a ti no te va a doler, porque cada quien percibimos muy distinto el dolor y las molestias. En términos generales, la región nasal cuando es operada sí molesta, sí inflama, pero digamos 2, 3 días, al cuarto día ya no duele casi nada, a menos de que te toques, y pues no es el tema que te estés tocando, pero más o menos 3, 4 días, un dolor calificándolo del 1 al 10, a lo mejor el número 4, y después de esos 5 días, perdonen, a lo mejor un número 2. Lo que sí a lo mejor molesta un poquito es el tema de la costilla, porque ahí sí llega a molestar un poquito más porque es un cartílago costal que se está moviendo y que está en un lugar inflamado. No tanto porque esté ahí picando, pero sí se inflama. No duele tanto. No duele Bueno, tanto. y Vale además se manejan un tratamiento médico, sus sí, analgésicos, antibiótico y todo eso, y sí. eso ayuda mucho al dolor para poder que el paciente esté más tranquilo en esa parte y no le tengan miedo a esta cirugía, ¿verdad? Claro, pues el tema es ir bien preparados, ¿no? A la intervención quirúrgica. La mayoría de los pacientes cuando salen de quirófano, pues salen todavía medicados con analgésico y antiinflamatorio y les damos su receta para que empiecen con los medicamentos inmediatamente que llegan a casa, que normalmente es un analgésico y un antiinflamatorio y en ocasiones hasta un antiinflamatorio esteroideo, dependiendo del caso. Pero la realidad es que el dolor es, digamos que es como si tuvieras golpeado la nariz. O Sí, sea, duele un ratito y después se va quitando. también la sensibilidad de cada uno, ¿no? Sí. Dice aquí otra pregunta, dice esta que está interesante. ¿Cuánto tiempo tarda en verse el resultado final? Híjole, ese sí también es un asterisco grande en la cirugía. Como manejábamos de hace ratito ya en varias ocasiones, la rinoplastia es un proceso por el cual va a pasar el paciente junto con su cirujano varios meses. De tal manera, hablando en términos generales, en un paciente de cirugía de primera vez, a lo mejor 6 meses, es que ya tenemos nuestra nariz normal, natural. En un paciente que ya tiene 2, 3 cirugías, 4 cirugías, el año, pero a veces un poquito más, para tener un resultado real y tangible de tu intervención quirúrgica. En ese tiempo, pues inflamación, desinflamación, retracción tisular y todo eso, pero no es que no estés disfrutando el resultado, sino que no es el resultado final. Todavía va a modificar un poco. Sí, claro, entonces una cirugía de nariz no se evalúa a la semana, puede No, ser hasta un año. no, y mucho menos en las fotos de posoperatorias inmediatas de que dicen mis amigos especialistas que son de Instagram. Son meramente Sí. de Instagram, son para la publicación y para los likes de Instagram, pero incluso un paciente que quedó muy bonito y otro paciente que quedó muy bonito, las dos fotografías inmediatas, ambos van a evolucionar de manera distinta y a lo mejor les gusta más el resultado, a lo mejor cambia un poquito el resultado, más bien va a cambiar el resultado. Sí, o sea, hay cambios inmediatos en ese momento en Sí, quirófano, pero bueno, esto se evoluciona en un buen tiempo. así es. Muy Así bien, es. hay otra Sí. pregunta que dice, yo me operé y no me gustó mi resultado, ¿qué hago? Híjole, primero que nada comunícaselo a tu cirujano, porque es importante que tu cirujano sepa el por qué no se operó, no te gustó el resultado. Ahí puede haber muchísimas causas. Una, muy importante, puede ser que la expectativa no esté de la mano con la realidad. Si descartamos esa, a lo mejor el proceso inflamatorio,
a lo mejor todavía no pasa el tiempo suficiente para que estés valorando el resultado real, o a lo mejor sí hay algo que hay que corregir, pero lo primero, comunicarlo con tu cirujano para que el cirujano tome cartas en el asunto. Hay muchas cosas, yo les decía mucho a los pacientes, y esto hablando de todo tipo de cirugías, a lo mejor tú tienes alguna duda después de tu cirugía, y una de dos, te puede parecer no importante y no me la comunicas, y si no me la comunicas, a lo mejor para mí es muy importante ese tipo de duda o ese tipo de evolución. Ese es un aspecto. El otro aspecto es el opuesto. A lo mejor a ti te parece muy trascendente, muy importante. Me hablas, te reviso o nos vemos en el consultorio, y a lo mejor no es tan trascendente. A lo mejor es cosa de, pues no sé, a lo mejor un medicamento, a lo mejor una terapia, a lo mejor tiempo. O sea, lo primero, comunícaselo a tu cirujano. Puede ser algo muy trascendente, puede ser no tan trascendente, porque él sabe qué te hizo. Él sabe qué te hizo y sabe por qué esa evolución. Sí, de hecho hay puntos importantes que yo les recomiendo a ustedes. La importancia de elegir un médico especialista certificado. Comunicación previa. Cuando es una rinoplastia secundaria, pues sabemos que es más compleja o más difícil, y también hay que manejar nuestra realidad, no falsas expectativas para eso. Doctor Eder, ¿algún mensaje final para los pacientes? Sí, el mensaje final es bien importante y trascendente. Primero que nada, antes de escoger al especialista que los va a operar, chequen que su especialista tenga las cartas, que tenga lo legal, que tenga la preparación. Yo sé que no es lo más trascendente, pero sí es la manera más fidedigna que tenemos que nos enteramos que nuestro cirujano plástico o nuestro otorrino está preparado en ese aspecto. Después de ella pueden tomar la decisión en base a muchas cosas, pero es lo más importante, porque sí llegan muchos pacientes que son operadas por médicos que ni siquiera son cirujanos, o sea, que se están metiendo en un asterisco muy grande, y este asterisco viene de la mano con capacitación. Yo sé que como cirujanos plásticos no hay una manera fidedigna de ser 100% eficaz y 100% a todos mis pacientes les va genial. Va a haber un índice, pero el índice realmente cada vez es más estrecho de acuerdo a cómo va tu preparación, a cómo va tu experiencia. Chequen que su cirujano plástico sea certificado o que su otorrinolaringólogo sea certificado, y pues téngale confianza. Yo les digo mucho a los pacientes, cuando me dicen, doc, ¿sabe qué? La verdad, le voy a ser sincero, no es el primer médico que yo consulto. Ya había varias personas, ya tengo varios panoramas. Váyanse con quien le tengan más confianza, ¿sale? Si tienen un panorama amplio, qué bueno, pero váyanse con quien tengan más confianza, porque esa relación va a ser una relación de mediano y de largo plazo. Sí, así es. Pues nos gustaría mucho que nos compartieras dónde te podemos encontrar, redes sociales, en qué hospitales estás, para que los pacientes que tengan este interés te busquen y te encuentren. Muchas gracias. Mis redes sociales, Albavera Plastic Surgery en Instagram, Dr. Eder Albavera en Facebook, y en hospitales estoy en el Hospital Ángeles Lindavista, en el norte de la ciudad, consultorio 300, y por redes sociales pueden hacer su cita, y en Toluca también tengo consultorio en el Sanatorio Venecia en Metepec. Igual pueden hacer la consulta, dudas, preguntas por redes sociales, y se pueden resolver, se resuelven en el momento las dudas, y si no, pues agendamos cita, los revisamos y vemos todo lo que podemos ayudar en cada caso particular. Pues muchas gracias. La verdad es que la rinoplastia no es una tendencia, no es un marketing, no es realmente una cirugía sencilla. Hay que tener buenas valoraciones. Agradecemos al doctor Eder Albavera por esta plática de alto nivel. Muchas gracias. Estos Asociados al Micrófono, donde vemos la medicina con prevención, con seguridad, con confianza y con mucho compromiso. Muchas gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias.